Bienvenidos de nuevo a nuestro estudio bíblico de la carta de San Pablo a los Efesios. Esta semana vamos a leer y estudiar, comentar sobre el segundo capítulo de esta carta. La semana pasada escuchamos sobre las riquezas de la abundancia de la gracia de Dios que resulta en la gloria del mismo Dios. Que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, participaron las tres divinas personas en ese designio eterno de predestinarnos a ser hijos de Dios. Hoy vamos a investigar un poco más ese tema de la nueva vida en Cristo y cómo eso afecta a la vida de la iglesia y a cada uno de nosotros. Pero antes de comenzar la lectura, como siempre, debemos orar. Oremos. Santo Dios, gracias por permitirnos este espacio para estudiar tu palabra. Haz que podamos leer y entender la carta a los Efesios, que el mensaje de la carta nos ayude a transformar nuestras vidas por tu gracia y nos permita vivir como personas esperanzadas de la vida eterna que tú nos has prometido en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, el segundo capítulo es más o menos igual de largo que el primer capítulo y es bueno que comencemos ya la lectura. También vosotros, un tiempo, estabais muertos por vuestros pecados y transgresiones. Seguíais la conducta de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Lo mismo que ellos, también nosotros seguíamos los impulsos del instinto, ejecutábamos los deseos y pensamientos del instinto y naturalmente éramos objeto de ira como los demás. Pero Dios, rico en misericordia, por el gran amor que nos tuvo, estando nosotros muertos por los delitos, nos hizo revivir con Cristo. De balde os han salvado. Con Cristo Jesús nos resucitó y nos sentó en el cielo para que se revele a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús. De balde os han salvado por la fe, no por mérito vuestro, sino por don de Dios, no por las obras para que nadie se jacte. Somos hechura suya, creados por medio de Cristo Jesús, para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Vamos a investigar un poco esos 8 versículos. Dice, ustedes también estaban muertos por sus pecados y transgresiones. Es decir, los cristianos, los santos en Éfeso, antes de recibir el mensaje de la fe, estaban muertos en sus pecados. Nosotros también, antes de recibir el don de la fe, antes de recibir la gracia y el perdón de nuestros pecados, estamos muertos. Y somos incapaces de revivirnos nosotros mismos por cuenta propia, sino que dependemos de que la gracia de Dios nos resucite realmente. Y eso es algo en que vamos a ver un poco más adelante. Entonces dice, como prueba de que estamos muertos en los pecados, dice, seguían ustedes la conducta de este mundo y los dictados del jefe que manda en el aire. Esa es una expresión un poco rara, está hablando, creemos, de Satanás, esa figura que representa y que dirige las fuerzas del mal. El Evangelio, según San Juan, habla de él como el príncipe de este mundo, el que manda todo lo que es negativo y todo lo que va contra Dios, ¿no? Dice, lo mismo que ellos, los que estaban afuera, dice, también nosotros seguíamos los impulsos del instinto, ejecutábamos los deseos y pensamientos del instinto y naturalmente, por tanto, éramos objeto de ira como los demás.
Es decir, seguir los instintos del hombre caído, de seguir toda esa naturaleza bravucona y egoísta que todos tenemos y que todos tenemos que despojarnos con la ayuda de Dios, ¿no? Resulta en que actuamos de formas que provocan la ira de Dios, porque al seguir los dictados o dictámenes del príncipe de este mundo o el poder que reside en el aire, como dice ahí, es un uso para hablar de los espíritus en la creación que no son realmente espíritus humanos. Dice, nos convierte en actuar de esta manera, en rebelión contra Dios, provoca seamos objetos de la ira de Dios, como todos los demás. Porque los que vamos en contra de Dios, por nuestra naturaleza caída, por los malos instintos, por las actividades negativas, pues vamos violando la ley de Dios. Y entonces merecemos el castigo. Pero dice, pero Dios, rico en misericordia, ojo, nosotros rebeldes, pecadores, que tenemos instintos equivocados y traicioneros, estamos en contraste con Dios, porque Dios es rico en misericordia, es abundante en amor y nos ha tenido un gran amor. Y dice, porque cuando estamos muertos por nuestros delitos, nos hizo revivir con Cristo. Es decir, estamos unidos a Cristo en su resurrección. Eso nos da esa nueva vida. Y dice, de balde os han salvado. Es decir, gratuitamente se han salvado ustedes. Porque con Cristo nos resucitó y nos sentó en el cielo. Es decir, no solo nos ha dado una nueva vida en Jesús, también nos ha hecho partícipes de esta gloria de que Cristo goza ahora sentado en el cielo. Tenemos participación en su resurrección, en su ascensión y glorificación. Dice, Dios lo ha hecho para que se revele a los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia y la bondad con que nos trató por medio de Cristo Jesús. Es decir, Dios ha actuado misericordiosamente con nosotros porque quiere que toda la historia, que toda la existencia del universo sepa que Él es un Dios de bondad, que es un Dios de amor. Nosotros participamos en eso. Claro, dice, gratuitamente, dice aquí, de balde, se han salvado por la fe. No por mérito de ustedes, sino por el don de Dios. Es el don de Dios, no nuestro mérito, no nuestras buenas obras, no es nada que hayamos hecho. Lo único que nos salva es la fe que recibe la gracia de Dios. Dice, no por las obras, para que nadie se jacte, ¿no? Lo peor que un cristiano puede decir es que ha sido salvado porque bueno. Porque por buena gente Dios nos ha amado. Que por todas las buenas obras que hemos hecho Dios nos ama. Mentiras. Porque dice el versículo 10 del capítulo 2, somos hechura suya, creados por medio de Cristo Jesús para realizar las buenas acciones que Dios nos había asignado como tarea. Dios nos ha creado con el propósito, sí, de vivir en las buenas obras, de hacer las buenas obras que nos da como tarea. Pero ojo, cumplimos con las buenas obras porque Dios nos ama y nos lo permite. Dios no nos ama por las buenas obras. Las buenas obras hacemos como muestra del amor que hemos recibido de Dios. No como el tiquete con que compramos nuestra relación con el Padre Celestial. Ahora, este capítulo continúa con otra parte que va a hablar un poco más de la unidad que tenemos en Cristo. Versículo 11 en adelante. Por tanto vosotros, los que un tiempo erais paganos de cuerpo, llamados incircuncisos por los que se llamaban circuncisos de cuerpo, recordad que entonces vivíais sin Mesías,
excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a la alianza y sus promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ahora, gracias a Cristo Jesús y en virtud de su sangre, los que un tiempo estabais lejos, estáis cerca. Él es nuestra paz. Él que de dos hizo uno, derribando con su cuerpo el muro divisorio, la hostilidad, anulando la ley con sus preceptos y cláusulas, creando así en su persona de dos una sola y nueva humanidad, haciendo las paces. Por medio de la cruz, dando muerte en su persona a la hostilidad, reconcilió a los dos con Dios, haciéndolos un solo cuerpo. Vino y anunció la paz a vosotros, los lejanos, la paz a los cercanos. Ambos, con el mismo espíritu y por medio de él, tenemos acceso al Padre. De modo que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los consagrados y de la familia de Dios, edificados sobre el cimiento de los apóstoles, con Cristo Jesús como piedra angular. Por él todo el edificio, bien trabado, crece hasta ser templo consagrado al Señor. Por él vosotros entráis con nosotros en la construcción de esa morada espiritual de Dios. Veamos esos 10 u 11 versículos. Dice, por todo lo que se ha dicho, de ese pasar de la muerte a la vida espiritual, de pasar de la ira de Dios a ser partícipes de su gloria eterna, hay que recordar algo. Ustedes que antes eran paganos porque no se habían circuncidado y que así les decían los que practicaban la circuncisión, los de la incircuncisión dicen, recuerden que entonces vivían ustedes sin Cristo. Estaban excluidos del patrimonio de Israel, de las promesas, de la esperanza, porque no conocían al Dios verdadero. Dice, ahora, los que estaban muertos, los que estaban excluidos, no solo viven, están incluidos. Están incluidos gracias a Cristo Jesús y a la virtud de su sangre. Otra vez se enfatiza que esa diferencia, ese cambio se hizo con la sangre de Jesús, con su muerte. Dice, Cristo es nuestra paz. Él hizo de los dos pueblos, el pueblo circuncidado y el pueblo no circuncidado, de los judíos y los paganos, una sola y nueva humanidad. Lo hizo porque al clavarse en la cruz, destruyó ese dictamen, esa sentencia de muerte que estaba sobre los que estaban apartados de Dios. Porque él mismo experimentó esa muerte, esa condena, esa ira de Dios por nosotros. Y así hizo las paces, nos reconcilió con el Padre, tanto judíos como no judíos, y anunció la paz a los que estaban cerca, a los que estaban lejos. Recordemos que el mensaje de Jesús, la salvación de Jesús es para la gente de todos los rincones del mundo. No solo para algunos cuantos especiales, sino es para todos. Y por medio de la obra de Jesús y su gracia ya tenemos acceso al Padre. Tenemos entrada al lugar donde está nuestro Padre Celestial. Podemos entrar en la sala del Rey. Podemos entrar en la sala del trono, como dicen en los palacios reales. Tenemos entrada, podemos llegar a donde el Rey y pedirle y hablar con Él y estar en su presencia, porque no solo somos sus súbditos, somos sus hijos, hijos reconciliados. Ya no somos extraños ni advenedizos, somos co-ciudadanos con los santos y formamos parte de la familia de Dios. Y toda esa familia, esa ciudadanía se fundamenta sobre los cimientos de los apóstoles, sobre todo sobre Cristo Jesús, que es la piedra angular. La piedra que los constructores anteriores habían rechazado, ahora es la piedra angular.
Y dice, por Él, es decir, por Cristo, todo el edificio bien trabado crece hasta ser templo consagrado al Señor. Es decir, nosotros somos las piedras que se construyen sobre el fundamento de los apóstoles, fundamentados sobre la piedra angular que es Jesús. Y el proyecto de construcción es la morada espiritual de Dios. Es el templo verdadero. El templo no hecho con manos, ni con piedras realmente, sino con piedras espirituales, con nosotros, con nuestras vidas unidas a Cristo en un solo cuerpo. Ese es otro tema emocionante. Es otro tema que debe inspirarnos a dar gracias a Dios, porque estábamos muertos y ahora vivimos, que estábamos apartados de Dios y sin esperanza, y ahora somos de la familia de Dios con la mayor de las esperanzas y expectativas, porque Dios quiere vivir en nosotros. Ahora vamos a terminar esta sesión de estudio con el Padre Nuestro, y quiero invitarles a que sigan la próxima semana con la lectura del capítulo 3, en que el apóstol reflexionará sobre su misión como heraldo del Evangelio, pero también va a reflexionar sobre el amor de Cristo que permite que todo sea para la gloria de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, y tuyo es la gloria, ahora y por siempre. Amén. Muchas gracias por su tiempo. Que Dios los bendiga.